Rodrigo Puerta, él es director ejecutivo de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia, a quien les saludamos desde La Razón Radio. Rodrigo, le saluda Rubén Atahuichi, ¿cómo está? Muy buenos días, estimado Rubén. Es un placer estar nuevamente en La Razón Radio. Nosotros le agradecemos su tiempo con esta transmisión digital. A ver, ¿qué dice la ley respecto de la atención de servicios urbanos como el de aseo en La Paz, en los municipios grandes como también en los pequeños? Usted que trabaja en una entidad que precisamente debe ser la que tiene mayor conocimiento respecto a las autonomías municipales, como es obvio. Bueno, estimado Rubén, hay que hacer hay que hacer un contexto inicialmente de el marco jurídico que rige en este momento el tema de las tasas, como es la tasa de aseo urbano. Este marco jurídico se desarrolla a partir de la Constitución Política del Estado, la nueva Constitución que establece que la creación, modificación de tasas, patentes y de impuestos es una competencia exclusiva de los gobiernos municipales autónomos. Esto quiere decir que los gobiernos municipales autónomos tienen la capacidad legislativa sobre esta competencia. En resumen, significa que el gobierno autónomo municipal de La Paz, sobre el tema de tasa de aseo urbano, debe desarrollar la legislación correspondiente, debe tener una ley en donde se establezca la tasa de aseo urbano. Esta ley debe tener un estudio que determine los criterios de este tributo, que debe pasar por un informe del Viceministerio de Política Tributaria, que básicamente lo que hace es mm, examinar si el tributo está de acuerdo a la Constitución en dos principios fundamentales. Uno, el de progresividad, que el tributo sea progresivo y que el tributo sea además de acuerdo a la capacidad que tiene el- el contribuyente, en este caso todos los ciudadanos que pagamos aseo urbano. Entonces, esto es lo que debe hacer el gobierno municipal de La Paz para configurar su marco autonómico. Está en sus manos, en su autonomía. Sin embargo, hemos visto con preocupación que en el caso de la tasa de aseo urbano de La Paz, esta ha sido creada hace prácticamente 16 años, eh, pero en un marco jurídico anterior. En aquel tiempo, las tasas eran creadas por ordenanzas municipales, y estas ordenanzas municipales, que por supuesto no tienen rango de ley, iban a aprobación del Senado Nacional. Entonces la Cámara de Senadores emitía una resolución senatorial mediante la cual aprobaba la tasa. Entonces, ese es el marco jurídico en el cual se desarrolla esto, pero hemos visto que esta actualización que ha definido el gobierno o el ejecutivo del gobierno municipal de La Paz, lo han basado en el artículo 2 de la ley 2434 del 2002. Esta ley es la ley de las UFBs. Dice de manera textual que las tasas eh, mm, serán actualizadas, eh, pero si están en las leyes respectivas. Entonces, la pregunta clave, la pregunta central con respecto a esto es, ¿cuál es la ley que ha creado o que ha definido la tasa de aseo urbano en La Paz? Y la respuesta es ninguna, porque el gobierno municipal de La Paz todavía no ha ejercido esa competencia. Por tanto, este artículo segundo de la ley 2434 no se puede aplicar, porque se aplica solamente para las tasas que hayan sido establecidas por ley.
Entonces, lo que le corresponde al gobierno municipal es ejercer su autonomía y establecer esta tasa por ley. En ese marco, recién se definirá cómo es el procedimiento de actualización y además esto, por supuesto, como afecta a la población, debe ser una norma de carácter general emitida por el Consejo Municipal. Entonces, creemos que este despliegue autonómico sobre la tasa de aseo urbano es fundamental porque el gobierno municipal sí lo ha desarrollado, por ejemplo, creando el impuesto a los inmuebles, el impuesto a los vehículos, pero extrañamente no ha desarrollado el marco autonómico ni legislativo en torno a la tasa de aseo urbano. Ahora sí, el concejal Pierre Chayín ayer decía que hay muchas irregularidades, por lo menos en la aprobación de esa tasa a través de una resolución, una simple resolución, la 007 del 21 de diciembre del año pasado. ¿Por qué no se ha invocado el artículo 16 de la Ley de Autonomías, cuyo punto 18 precisamente señala la aprobación de estas tasas y patentes a través de una ley? ¿Cómo se señalan en las leyes este tipo de actuaciones? Bueno, se refiere lo que expresó el concejal Chaín a la ley 482, que es una atribución del Consejo Municipal, la aprobación por ley de las tasas. Está en el marco jurídico actual, es lo que debe hacerse. Sin embargo, lo que sucede con la resolución es que parece una resolución que ha viajado en el tiempo, ¿no? Parece que se hubiera abierto un portal en el tiempo y que hubiera venido desde el año 2006, 2007, hubiera aparecido en el año 2022, ignorando el nuevo marco jurídico que existe, empezando de la Constitución, la capacidad legislativa del gobierno municipal, la ley 482, la ley marco de autonomías, la ley 154. Entonces, todo el marco jurídico, si usted revisa los considerandos de la ley o de la resolución 007, va a encontrar que no existe. Parece que eh, se hubiera referido solamente al Código Tributario y a la ley 2437, además de la resolución, de la ordenanza municipal 561, todas del marco preconstitucional. Ahora, cierto, Entonces, lo que está en sí, sí. cuestión es el sustento legal de esta resolución. ¿Será ley, será decreto municipal o será simplemente una resolución la que tenga que definir las tasas de aseo urbano? Precisamente la bancada del Movimiento al Socialismo en el Consejo Municipal ha cuestionado eso y por eso es que se han declarado en huelga de hambre, y ayer Pierre Chayín nos decía que están analizando la posibilidad de solicitar o de presentar un recurso de inconstitucionalidad de la resolución, o en su caso presentar un amparo constitucional, porque más allá de las presuntas irregularidades de la resolución, lo que llama la atención, también decían los concejales y la FEJUVE, ahora los choferes, que el incremento haya sido tan elevado. Después de una pausa larga, y nosotros, como empezábamos esta entrevista, el día miércoles hablamos con ejecutivos de la empresa de electricidad de La Paz, en La Paz, y nos decían que el incremento en promedio va a ser de 45%. En el Movimiento al Socialismo creen que el incremento incluso es más allá del 87%, y esto difiere mucho en relación al 2% del promedio de incremento que ha sufrido la tasa de aseo urbano el año pasado. ¿Qué medida es posible interponer para evitar que el incremento se consume? Porque de La Paz dijo que las primeras facturas van a ser emitidas en marzo. Señor Rodrigo Puerta. Sí, bueno, es evidente que no ha habido una actualización en los últimos 15 años. Hemos escuchado a
funcionarios del gobierno municipal decir que van a tomar medidas, acciones legales contra las anteriores gestiones por no haberlo hecho, pero a nuestro criterio, si no se ha hecho esa actualización, es precisamente porque el gobierno municipal de La Paz no había desarrollado su ley de la tasa urbana, de la tasa de aseo urbano. Entonces, como no había la tasa de aseo urbano establecida por ley, el artículo 2 de la ley 2434 no se podía aplicar porque, le vuelvo a repetir, dice claramente que ese artículo se aplica para las tasas que hayan sido establecidas por ley. Y esta tasa no ha sido establecida por ley. Ahora, cuando surge una controversia de este tipo, bueno, hay varias alternativas que se pueden operar, digamos, desde el propio Consejo Municipal, los concejales. Bueno, estamos viendo que ahorita hay una medida de presión, hay una huelga, eh, porque se les está limitando su facultad legislativa. Es un tema que debe verlo el Consejo Municipal. Pero además de eso, por supuesto, podemos observar que hay una una contrarruta a la propia ley, esta que invocan, la 2434, y cuando ocurre eso, existe la posibilidad de, por supuesto, alguna acción constitucional. Es algo que lo evaluará el Consejo Municipal, pero el tema también tiene que ver con este criterio de proporcionalidad, ¿no? Porque no hay una proporcionalidad en un incremento que se realiza por 15 años. Y este tema tiene que ver ya con los derechos de los propios usuarios del servicio, porque al haberse vulnerado esta proporcionalidad, también todos los ciudadanos tenemos derecho a establecer algún reclamo o alguna acción constitucional que, que se vea conveniente. Entonces, hay muchos marcos que se pueden desplegar en este sentido, pero lo fundamental es, lo hacemos desde la FAM inicialmente, es mostrar que en el marco jurídico hay una, una vulneración, y que esto debe reencaminarse y que la manera de reencaminar esto es justamente en el marco de la autonomía y de la competencia exclusiva municipal de crear la tasa de aseo urbano de La Paz. Rodrigo, otro conflicto que se genera en La Paz es precisamente el crédito que acaba de anunciar el alcalde Iván Arias, concedido por el Banco Visa. Se trata de 175 millones de bolivianos, aprobado por la mayoría del Consejo Municipal. Otra vez el MAS ahí dice que no hubo consenso, ni siquiera les pasaron el proyecto de ley para una lectura. En la Comisión Económica han admitido de que sí ameritaba premura para la aprobación de este crédito. ¿Qué dice la ley? ¿Cómo un gobierno municipal puede solicitar un crédito? Seguramente hay mecanismos, protocolos y normas que sustentan esta decisión del Ejecutivo Municipal. Bueno, lo primero que hay que observar es la propia norma del gobierno municipal. Y en la norma del gobierno municipal se establece que todo proyecto de ley debe tener un informe de comisión. Entonces, todos los proyectos de ley se derivan a las comisiones. En este caso, entendemos que ha sido la Comisión de Desarrollo Económico, y la comisión debe emitir un informe. Ese informe debe ser tratado por el Pleno, y entendemos que eso es lo que no ha sucedido en el gobierno, en el Consejo Municipal en realidad. Porque precisamente en esa comisión son dos los concejales del movimiento socialismo, y no habrían ambos, que en cada comisión son tres concejales, dos de tres concejales no habían tratado el informe, por tanto no hay un informe de la comisión como tal.
Ahí se expresa la irregularidad y bueno, también en este caso habrá que ver qué rutas eh, se desarrollan para representar este tema. Pero más allá del procedimiento que parece haber sido vulnerado, también el tratamiento en el Consejo Municipal como tal era fundamental porque hay que evaluar las condiciones del crédito y para qué se usa, ¿no? Entonces, solamente por dar una referencia, este crédito tiene una tasa de interés de 5,8% y 10 años de plazo más uno de gracia. Y si uno compara el tipo de créditos que tenemos en otras entidades para entidades públicas, por ejemplo, en el FNDR, hay créditos que son al 2% a 18 años y con 2 años de gracia. Entonces, las condiciones comerciales de este crédito, a mi criterio, son eh, fuertes para el gobierno municipal, porque, claro, el pago de intereses y el periodo corto va a generar un pago elevado. Sin embargo, bueno, esas son condiciones que tiene que evaluarlas el Consejo Municipal y por eso el procedimiento debió haberse seguido de la manera correspondiente, ¿no? En relación al gobierno, al Ministerio de Economía, ¿qué requisito necesitaría un gobierno municipal para un determinado crédito? Ayer el Ministerio de Economía ha aclarado que no ha autorizado ese crédito. ¿Tiene que autorizar el Ministerio de Economía o solamente emitir este certificado que dice que una entidad municipal es sujeto de crédito? Definitivamente el Ministerio de Economía no autoriza, no tiene esa función. Y ante requerimiento de un gobierno municipal, lo único que emite es el certificado de inicio de operaciones de crédito público, que también les puede servir para tener créditos en el sector privado, porque ahí es donde se verifica la capacidad de endeudamiento que tiene el gobierno municipal y hasta dónde puede llegar con esto. Pero de ninguna manera el Ministerio de Economía puede aprobar los créditos para un gobierno municipal. Claro, el argumento del alcalde Arias y de su equipo es que el gobierno autorizó el crédito, así que no tiene por qué el movimiento al socialismo cuestionar. Y cierto, también ayer el Ministerio de Economía ha aclarado de que no autorizan créditos, lo que sí es que pueden emitir certificados para, en pocas palabras, decir que una entidad determinada, una entidad municipal o en su caso una gobernación, es capaz de pagar sus créditos porque es sujeto de crédito. Muy bien, Rodrigo, le agradecemos su tiempo con La Razón Radio, siempre es interesante hablar con usted y además nos aclara varias dudas. Un abrazo. Muchísimas gracias, estimado Rubén. Y bueno, decirles que el afán de la FAM es precisamente mostrar algunos elementos que puedan contribuir a la solución de esta problemática del aseo urbano. Y esto definitivamente tiene que pasar por el fortalecimiento y el despliegue autonómico que debe hacer el gobierno municipal en torno a ejercer esta competencia plenamente, esta competencia de la tasa de aseo urbano. Así es. Muy bien, gracias Rodrigo, un abrazo hasta donde se encuentre. Gracias, hasta pronto. Era Rodrigo Puerta, él es director ejecutivo de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia, FAM,